de Cesarea de Filipo, y en el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pensamiento de Pedro, el apóstol Pedro. Ese pensamiento que antes de Pentecostés él tenía, como tenemos quizá todavía nosotros, acerca precisamente de la salvación de la humanidad. Todavía mucha gente mal hablando, retando quizá a Dios, eleva precisamente la materialidad de este mundo hasta decir casi en tono de blasfemia: en Dios dinero. Pedro no le caía del 20 ante estos anuncios a la pasión del Señor Jesús, porque desconocía el contenido mismo de la muerte en la cruz de Cristo, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el Mesías, Dios, que permite, siendo Dios, morir torturado, dando literalmente toda su sangre, muriendo en la cruz. ¿Cómo es posible eso?, se preguntan niños y niñas, y adultos con mentalidad todavía de niños y niñas. ¿Cómo es posible que Dios, el Hijo de Dios, haya terminado así, muerto en la cruz? Y no vamos más allá, no trascendemos
el contenido de los acontecimientos. Más aún, el reproche del Señor Jesús que nos dice que no tenemos esa capacidad todavía, porque nos falta oración, nos falta vivencia de nuestra fe más todavía para poder discernir signos de los tiempos. Una reunión en esta semana que tuve con unas religiosas, yo les preguntaba a ellas: denme por favor la definición de los signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? ¿Para qué nos sirven? La teología, una idea más clara y sencilla, nos dice precisamente: los signos de los tiempos son actividades manifestadas, ya sea humanas o naturales, que marcan la historia y que se deben de discernir siempre a la luz de la fe. Acontecimientos que marcan la historia, la prehistoria, la Edad Antigua, el Medioevo, sus acontecimientos que marcan la historia a nivel humanidad. Acontecimientos buenos, tiempos buenos, siglos buenos, pero también signos negativos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que marcan ahí la historia a nivel mundial. Y debemos interpretarla con discernimiento, cosa que le faltaba todavía a Pedro, Jesús y los discípulos del Señor Jesús, los demás apóstoles también. Hoy por hoy podemos decir qué signo de los tiempos están marcando la historia y que esto comenzó a anidarse desde la década de los 60 y apenas está agarrando su apogeo. Un periodista le preguntaba al Papa San Juan Pablo II: ¿usted ha discernido los signos de los tiempos? Y el Papa le respondió: sí. A ver, le decía perspicazmente el periodista, en esta época de la globalización, en donde la comunicación casi es instantánea, en donde la información casi es instantánea y entra casi a todos los hogares por medio de las redes. Es un hecho, es un acontecimiento que marca la historia, que pasará la historia como tiempos que vivimos nosotros de la globalización. La globalización, entonces, ante este signo de los tiempos, ¿cómo hay que interpretarlo? El Papa San Juan Pablo II decía al periodista: pues es muy sencillo, ¿no? Cuando eres hombre de fe, de oración, pides al Espíritu Santo que ilumine tu discernimiento. Esa es la luz de la fe, para que haya respuesta a lo que se está sucediendo en la realidad. Papa Francisco lo dirá con otra palabra, que es precisamente desafíos. Toda problemática a nivel mundial es un desafío que nos compete a todos y que todos, dice el Señor Jesús, debemos de discernir los signos de los tiempos. ¿Cómo hacerle frente a este signo de los tiempos y la globalización? El Papa San Juan Pablo II respondió: no hay otro camino.
Evangelio, para que sea presente la voz de la Iglesia también por medio de estas herramientas de información, de comunicación, de ciencia y tecnología. Solidarización, en el buen sentido de la palabra, no utilizado políticamente, ¿verdad? Pintar barras o colores en una patria, eso es solidarizar, no, eso no es solidarizar en el sentido eclesial. Solidarizar es la evangelización acompañada de los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia. El bien común, la participación, la dignidad humana, la personalidad, todo esto, no para el bien común en sí mismo, sino para alcanzar la salvación eterna. Todo esto no lo comprendía Pedro cuando escuchaba estos anuncios de la pasión. Era un signo de los tiempos. ¿Y cuál es ante ese desafío que presentaba el Señor Jesús? De la respuesta, ¿qué hacer ante ese signo de los tiempos? Que era el mismo Señor Jesús, Dios, que marca la historia en un antes y un después. Antes de Él, después de Él. Antes de Cristo, después de Cristo. El aprovechamiento de la redención del Señor Jesús, que nos trae precisamente con su misterio pascual, su vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo. Esa es la respuesta, nos dice el magisterio de la Iglesia, cosa que en ese momento, como no había llegado el Pentecostés a ellos, estaban cerrados en sus mentes. El Señor Jesús también nos hace una advertencia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Su vida o su alma, que es lo mismo. En arameo, en la lengua del Señor Jesús, en esta vida, dijo precisamente su vida, porque en su lengua materna, aramea, no existía la palabra alma con el sentido que nosotros le damos. A Dios lo que le interesa y le preocupa es nuestra vida, la de ahora y la eterna. Todos los mandamientos, proyectos y deseos de Dios solo tienen un fin: mejorar, salvar y fortalecer nuestras vidas, tratando de vivir el Evangelio en nuestra fe católica. Pues este ha de ser también nuestro objetivo, solo que no debemos equivocar el camino. El camino para salvar nuestras vidas no pasa centrarnos egoístamente en nosotros mismos. Por ese camino solo se llega a la soledad, al vacío, al sinsentido de vida. Por ese camino se pierde la vida, como dice el Señor Jesús, y pones en riesgo grave tu salvación eterna. El camino para salvar nuestras vidas pasa por olvidarse de uno mismo, perderse, dice el Señor Jesús, para volver a encontrarse en los demás y en Dios. Esto lo sabemos también por propia experiencia. Dándonos a los demás es como nos encontramos de verdad con nosotros mismos. Es el camino que recorrió Jesús y el que hoy Él nos sigue enseñando. Pidamos al Señor que por la maternal intercesión de la Virgen María, el día de hoy, Día del Señor, y también que coincide con la fiesta de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, interceder ante su Hijo para que nos libre de los males del mundo y nos ayude fielmente a su
al seguimiento de Cristo, que así